La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Y ya comenzamos con los avances del día de hoy. El insomnio con la doctora Marisa Pedemonte, el doctor Edgardo Sandoya y la sal en nuestra dieta, los avances mundiales en la medicina, el cáncer de cuello de útero y el HPV con la doctora Selva Lima. Los trastornos del aparato digestivo con la doctora Mónica Monfort. Retorna la licenciada Cecilia Severi con la dieta vegetariana. En el programa anterior, en la columna de la doctora Marisa Pedemonte, estuvimos hablando de los trastornos del sueño. Hoy la volvimos a convocar a Crecer en Salud para hablar de una de las patologías más frecuentes, el insomnio. Vamos a su encuentro y comenzamos preguntándole, ¿qué es, doctora, el insomnio? Bueno, el insomnio es una situación en donde el paciente se valora su sueño como de no buena calidad, está desconforme con su sueño y fundamentalmente está desconforme porque no es capaz de evaluar la calidad del sueño, pero sí evalúa que está despierto en situaciones que no debería, es decir, demora en dormirse o se despierta durante la madrugada muchas veces o se despierta muy temprano en la mañana y ya no vuelve a retomar el sueño. Por definición es esto, los insomnios pueden ser primarios o secundarios, es decir, un insomnio secundario, por ejemplo, a un dolor crónico, a un estrés particular, es decir, hubo un problema laboral, un problema de pareja. Eso es un insomnio reaccional, no hay mayor problema, o sea, no es un paciente complicado desde el punto de vista del médico para tratar, porque uno sabe que pasado el problema pasa el insomnio. El problema son los insomnios que se perpetúan cuando se acabó el problema. Es decir, el paciente, por ejemplo, pasó un mes o 2 meses durmiendo muy mal porque tenía algún familiar internado y se pasaba dando vueltas en la noche, o bueno, se separó, lo echaron del trabajo. Luego todo eso se arregló, se restableció, se acomodó emocionalmente, pero quedó el insomnio. Ese es el insomnio complicado de tratar. Doctora, y una vez que el paciente se da cuenta de que tiene insomnio, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Debe ir al médico? Bueno, ese es el problema. Ese es el problema, que la medicina general está enfocada al paciente despierto y en reposo, como digo siempre yo. Entonces, en realidad, lamentablemente, y además con el poco tiempo que tiene el médico para enfrentarse a la entrevista de un paciente, todo termina como al final, cuando ya el paciente se está yendo y dice, además estoy durmiendo mal, y termina con una medicación. En realidad, una medicación hipnótica no es adecuada para un insomnio de más allá de 3 a 6 meses de duración. Quiere decir, hay que restablecer el sueño fisiológico con herramientas que trabajen la calidad de la vigilia, lo que hemos hablado en otros programas, el tener una vigilia tranquila, preparando el sueño y poder controlar los problemas emocionales y de actividad que tiene el paciente y organizarlos en el día para llegar a un sueño mejor. Fácil decirlo, muy difícil lograrlo. Por supuesto, se entiende. Esas cosas es las que uno tiene que ir elaborando con el paciente en las sucesivas 2 o 3 sesiones que hay que tener necesariamente con un insomnio. Doctora Pedemonte, ¿el paciente le puede decir, por ejemplo, al médico que no quiere hipnótico, que quiere tratamiento? Sí, claro, le puede decir al médico, no sé cuántos médicos pueden hacer el tratamiento del insomnio, que es
Es muy sencillo, pero digamos, tiene que ser integral. Hay que explorar cómo es la actividad física del paciente, cómo es la alimentación, cómo es la ocupación, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que hace para relajarse cuando vuelve a su casa. Es decir, el mundo la vida actual está hecha como a propósito para generar insomnios. Entonces hay que luchar todo el tiempo con qué mira en la televisión cuando vuelve. ¿Qué hace la gran mayoría de la gente? Mira informativos. Algo absolutamente prohibido para un paciente con insomnio. Una persona con insomnio no puede cargarse con todos los problemas que hay en el planeta, problemas que además dan mucho estrés, porque también cuando hemos hablado de estrés, son problemas que uno no puede resolver, y eso es lo que genera el estrés. Uno puede controlar los problemas y eso no genera estrés, pero cuando los problemas vienen de otros sitios, de otras culturas, de otras situaciones, no se pueden controlar, eso genera estrés y preocupa. Y cuando preocupa, a las 3 de la mañana, cuando uno se despierta y entonces se engancha en una cosa horrible que escuchó en el informativo y ya no se puede dormir por 2 horas. Y para cerrar, doctora, este tema del insomnio, ¿qué recomendaciones nos puede dar? Sobre todo lo que se debe, lo más importante es bajar el nivel de estrés, y eso es, como les suelo decir a los pacientes, descargar la mochila de las preocupaciones. Hay que repasar la agenda de uno, hay que repasar qué actividades se va a tener al otro día, qué son las cosas que preocupan, qué son las cosas en las que uno está ocupado, pensando, y todo eso fuera del dormitorio, fuera de la cama. Cuando se va al dormitorio, cuando uno se mete en la cama, es ya para dormir, y no hay que llevar, porque el insomnio tiene una fábrica en el dormitorio, tiene la computadora, la televisión, el iPod, el iPad, yo qué sé, los teléfonos, por supuesto, los teléfonos, agendas de todo tipo, y ya que no puede dormir hace cosas, y de repente se levanta a hacer bicicleta porque a ver si se cansa. Entonces hay un montón de cosas que están totalmente prohibidas: la gimnasia, comer de noche, pensar en cosas, resolver cosas durante la noche. El dormitorio es un sitio íntimo para dormir, para tener vida de pareja y nada más. Ahora vamos con el doctor Edgardo Sandoya, a quien le preguntamos si es bueno o malo el consumo de sal. Ya nos introducimos en el tema. Llama la atención los resultados de la encuesta que ustedes hicieron, de que tanta gente responde de que no come sal. Eso tiene dos partes. Una que es muy buena, y es que el concepto de que comer sal en exceso no hace bien, y aparentemente está bastante difundido. Y la segunda es que normalmente cuando nos preguntan de algo que sabemos que debe ser de tal forma, respondemos en las investigaciones. Por ejemplo, cuando uno está trabajando para investigar el índice de masa corporal, es decir, si tiene obesidad o no, normalmente las personas, cuando le preguntamos, nos dicen que miden un par de centímetros más y que pesan medio kilo o 1 kilo menos, ¿verdad? Es la tendencia natural a responder de que a favor de lo que debería hacerse. Con respecto a tu pregunta de por qué es mala la sal, digamos, la sal no es mala. Lo que es mal es el consumo excesivo de sodio, ¿verdad? Como con casi todos los alimentos que podemos ingerir, ninguno de ellos de por sí solo es malo. Lo que no es bueno es cuando uno consume una cantidad excesiva de la misma. Y el consumir excesiva cantidad de sodio hace que no tenga más riesgo de desarrollar hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, si se tiene, se empeora, eventualmente trastornos renales, etcétera, ¿verdad? Si bien es malo agregarle sal a nuestros alimentos, también hay alimentos que lo tienen dentro de sí mismos. ¿Cuáles son estos alimentos? El grueso de la sal, más o menos el 60-70% de lo que se consume, no es lo que nosotros le ponemos y le agregamos tanto en el momento de cocinar o en la mesa del lugar donde comamos, sino que es lo que ya el alimento de por sí lo trae. Los alimentos que contienen más sodio son los alimentos procesados. Por eso en el momento de elegir, si uno puede, primero elija alimentos que no estén procesados, naturales, ¿verdad? Y luego los prepara en casa. O si elige alimentos procesados, hay que leer las etiquetas. Otro día podemos hablar de cómo
analizar bien las etiquetas de los alimentos para ver qué contenido de sodio tiene, porque habitualmente hay muchos que tienen un contenido muy alto de sodio. Entonces, cuáles son los alimentos que debemos evitar y aquellos que ya vienen preparados, porque eso tiene mucho contenido de sodio. Doctor, sabemos que hay sustitutos que podemos acceder libremente a los supermercados, pero ¿cuáles son? Existen sustitutos de la sal, básicamente hay de dos tipos. Hay unos que tienen cloruro de sodio, que es el sodio, lo que comemos habitualmente, en cantidades pequeñas y agregado con otro, y otras que contienen básicamente potasio. En ese caso no está el problema en el primer tipo, las que tienen sodio es menos cantidad que la sal común, pero si uno le pone mucha cantidad, en definitiva está comiendo la misma cantidad de sal que si comiera sal común. Con respecto a las que tienen sales de potasio, normalmente con eso no hay limitación. Hay pacientes que el gusto del potasio no les resulta agradable. Hay otros pacientes menos frecuentes, pero que tengan algún problema renal o eso, en las cuales el potasio puede provocarle alguna alteración, ¿verdad? Pero lo interesante de este tema de la sal es que es algo que no lo traemos desde nacimiento, el gusto por la sal. El gusto por la sal lo adquirimos porque nos enseñan desde bebé a que le ponen agregados de sal nuestras mamás y luego así a lo largo de la vida, porque en realidad con los contenidos que tiene de sodio los alimentos habituales es suficiente, no es necesario agregarle más. Solo que una vez que uno ha vivido muchos años acostumbrado a comer sodio, cuando se lo retrae le parece muy... Después cuesta más dejarlo. Cuesta más dejarlo. Y además hemos aprendido de las nutricionistas, que son las que realmente saben de este tema, y los médicos tenemos ideas generales, pero las que saben y dominan esto son las nutricionistas. Hemos aprendido, ¿verdad?, que uno puede conseguir alimentos sabrosos, ya sea empleando hierbas, condimentos de distinto tipo, ¿verdad? Algunos que ya vienen preparados, otros que uno los puede hacer en base a cosas que compra naturales, ¿verdad? Pero existen distintas formas de buscar darle sabor agradable a la comida que no sea poniéndole un exceso de sal, ¿verdad? ¿Y cuáles son los males que provoca el consumo excesivo de sodio? Digamos, la hipertensión arterial, como hemos hablado más de una vez en este programa, la hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad. Los adultos, ¿verdad?, tienen porcentajes altos de hipertensión. Entonces, en las personas que tienen hipertensión, si se come sodio, habitualmente la presión va a estar permanentemente alta y eso es un problema. En las personas que tienen insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad en la cual el corazón no trabaja con la fuerza suficiente, sino que está un poco débil, si uno come mucho sodio, el sodio hace que se retenga más líquidos, al retener más líquido, la cantidad de sangre que el corazón tiene que bombear es más, entonces en pacientes con insuficiencia cardíaca mucho sodio retiene líquido y perjudica. En pacientes que tengan alguna alteración del riñón, el sodio se elimina a través del riñón. Entonces, si uno come mucho sodio, al riñón lo hace trabajar en exceso. Es decir, puede tener afectaciones a varios niveles, ¿verdad? Y por eso es importante un consumo moderado de sodio en nuestra dieta habitualmente. Tomar conciencia e ir bajando la dosis, ¿no? Tomar conciencia e ir bajando la cantidad que uno consume, ¿verdad? En Inglaterra, en Gran Bretaña, en realidad no solo en Inglaterra, sino toda en Gran Bretaña, una investigación mostró que con distintas acciones, como por ejemplo la que se está haciendo en Uruguay, de evitar tener el salero en la mesa y otras de este tipo, se ha bajado 5% la mortalidad de causa cardiovascular. O sea que a veces acciones que parecen menores, como es esto, que esté el salero en la mesa o no lo esté, pueden llegar a tener un impacto importante, ¿verdad? Entonces, creo que vale la pena, creo que en nuestro país esta medida de no tener el salero en la mesa se está cumpliendo razonablemente bien. A veces hay excepciones y para aquellos que nos estén viendo, acuérdense de que no quede el salero en la mesa cuando se retiren los consumidores anteriores, pero bueno, son acciones que van en el buen sentido y que previenen no solo que la presión se descontrole, sino que previenen el accidente cerebrovascular, que hablaremos en un próximo programa, el ataque cerebral, que es una de las enfermedades muy prevalentes y muy graves de nuestro país. Los avances mundiales en la medicina, el cáncer de cuello de útero y el HPV con la doctora Selva Lima. Ya regresamos con más Crecer en Salud. El HPV es una enfermedad de transmisión sexual y muchas veces puede ser la causante del cáncer de cuello de útero. Ambas enfermedades se pueden prevenir y por eso invitamos a la doctora Selva Lima para que nos explique un poco más de este tema. El cáncer de cuello de útero es uno de los cánceres que se puede prevenir, se puede evitar llegar a ello mediante controles, fundamentalmente los controles. Por eso hacía insistencia en la nota anterior del control de la mujer periódicamente todos los años. Y hoy por hoy contamos con un elemento muy importante, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, el HPV, porque sabemos que el 70% de los cánceres de cuello de útero responden a
diversos serotipos de este virus que determina el desarrollo de esta patología. Y la vacuna en el mundo está aprobada como elemento preventivo. Esto no quiere decir que una vez que la paciente acceda a la vacuna y esté vacunada contra el HPV, no realice más controles de Papa Nicolau. Los controles de Papa Nicolau deben de realizarse siempre. Y mediante estos métodos es posible detectar lesiones que se llaman precancerosas, ¿verdad? Que es posible tratar y evitar llegar a la etapa de cáncer. ¿Y esa vacuna, doctora, a qué edad la podemos tener, a qué edad nos la podemos dar? En nuestro país está, es gratuita, digamos, la vacunación a partir de los 12 años y los 13 años, entre los 11 y los 13 años, pero en toda aquella paciente que no tenga lesiones por el HPV puede recibir la vacuna y indudablemente evitar la contaminación con el virus. O sea que seguramente en un futuro podrá entrar en el esquema de vacunación que tenemos a los 12 años, pero no solamente estas pacientes, sino que también las otras que ya han pasado la edad de los 12 y que de pronto están en la adolescencia o en la etapa adulta, las vacunas llegan a tener cobertura a una mayor edad. Incluso hay una de ellas que se promociona hasta los 50 años y otra hasta los 26 años. En algún momento se dijo que debería de vacunarse toda aquella población femenina que no ha iniciado la actividad sexual. Sin embargo, hoy sabemos que si ha iniciado la actividad sexual pero no tiene contacto con el virus, no tiene contaminación con el virus del HPV, puede recibir la vacuna y el beneficio, ¿verdad?, de evitar esa contaminación y el riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino por esta razón. ¿Y cómo contraemos ese HPV, doctora? Fundamentalmente la forma más frecuente es por el contacto sexual. Es la forma más frecuente. O sea que es por contagio. Por contagio. Y se sabe que el cáncer de cuello uterino, decimos que en general es un cáncer de transmisión sexual, ¿verdad? ¿Y esa vacuna, doctora, nos asegura estar totalmente protegidos del HPV? Nada es seguro en medicina. Es un elemento de protección más. ¿Y qué otras medidas? Esa es la recomendación. La otra medida es el screening de Papa Nicolau, el control ginecológico que permite el examen, la visualización del cuello uterino y, si es necesario, utilizar otros métodos diagnósticos como es la colposcopía y la toma de biopsias que nos dan un diagnóstico histológico si hay alguna imagen sospechosa en ese cuello uterino. Doctora, y si nos detectan HPV, ¿cómo podemos proceder? ¿Qué es lo que debemos hacer? Se puede detectar el HPV y simplemente lo que debe hacer la paciente es vigilancia, ¿verdad? Porque el HPV puede detectarse en una citología, incluso puede verse alguna lesión colposcópica y confirmarse mediante la histología, que es la toma biopsia y el estudio de los tejidos, y no ser un cáncer, ser lesiones previas que pueden desaparecer o que pueden mantenerse en esa etapa o que pueden progresar a lesiones más severas y en un futuro dar un cáncer. O sea que en ese caso la paciente lo que debe hacer es una vigilancia. Doctora, que va a ser determinada su frecuencia por el ginecólogo tratante, ¿verdad? Bien. Y dijo en un comienzo que es una de los causantes mayores, ¿no? El HPV del cáncer de cuello de útero. ¿Hay algunos otros factores que puedan influir también en este cáncer? Hay otros factores, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores conocidos. Afortunadamente, en base a toda la política que hay en el país del abandono del tabaco, se ha visto una disminución de este hábito, pero todavía es extremadamente frecuente. ¿Y en Uruguay es muy alto el porcentaje de cáncer de cuello de útero? Comparado con Latinoamérica, podemos decir que no. En el Uruguay, el cáncer en la mujer más frecuente es el de mama. Estoy diciendo algo de memoria. Luego tenemos el cáncer de pulmón. Y creo que en tercer lugar recién viene el cáncer de cuello de útero. Bien, o sea, doctora, recomendación como siempre, controles médicos. Controles médicos. Los controles médicos deben de ser, para la paciente que quiere mantenerse sana, una obligación. Vamos a los adelantos en el mundo de la medicina. Un joven que vivió 24 años sin cerebelo desconcierta a la medicina. Una mujer china acudió al hospital aquejada de mareos y migrañas. Cuando le hicieron una tomografía, descubrieron su condición.
El cerebelo es una región del cerebro imprescindible para su correcto funcionamiento, ya que entre sus funciones está la coordinación motora, el habla, el equilibrio y las cognitivas, conteniendo la mitad de las neuronas. Esto se pensaba hasta que la revista científica de neurología Bryan publicó el caso de una paciente de 24 años en China que, tras someterse a unos exámenes por mareo y vómitos que venía sufriendo desde hace unos meses, los médicos descubrieron que no tenía cerebelo. La mujer acudió a una consulta en el Hospital General de Jinan, en la provincia de Shandong, y cuando le realizaron una tomografía de la cabeza, los médicos descubrieron que en el hueco donde debía estar el cerebelo solo hay líquido cefalorraquídeo, como el que baña el resto del cerebro. Es el 9º caso de este tipo que se conocen hasta el momento. 3 hombres y 3 mujeres. La joven, que incluso es madre, tuvo un embarazo sin problemas y ni sus padres ni hermanos tienen antecedentes de trastornos neurológicos. Sin embargo, la madre de la mujer afirmó en la revista que su hija no logró caminar sola hasta los 7 años y su habla no fue coherente hasta los 6. El caso pone de manifiesto la capacidad del cerebro para ajustar sus conexiones y desarrollar sus funciones, incluso con una parte menos y tan importante como el cerebelo. Desarrollan un hueso líquido para prevenir o curar fracturas. El material se elabora a base de fosfato de calcio y células madre del propio paciente. Investigadores de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, han desarrollado lo que ellos denominan hueso líquido, un nuevo material que se inyecta en los huesos y que permite mejorar su densidad, sobre todo en personas que sufren osteoporosis. Un problema que va en aumento junto con el envejecimiento de la población. Para su elaboración se utilizan pequeñas esferas de fosfato de calcio, el principal mineral presente en los huesos, mezcladas con células madres extraídas de la médula ósea del paciente, en un proceso que dura alrededor de 1 hora. Esta mezcla, de una consistencia líquida, se inyecta luego en los huesos alrededor de zonas vulnerables, como la cadera, para ayudar a desarrollar y fortalecer las estructuras óseas. La idea es evitar que una persona sufra una fractura a causa de una caída, con todas las consecuencias que ello implica, como pérdida de independencia, cirugías y complicaciones secundarias. El material, aún a nivel experimental, está a punto de ser probado en humanos. Ya les estamos presentando Los trastornos del aparato digestivo con la doctora Mónica Monfort. Retorna la licenciada Cecilia Severi con la dieta vegetariana. Se deben establecer normas para evitar malestares en el aparato digestivo. En líneas generales, evitar los consumos excesivos, tanto en las bebidas como en los alimentos. Por eso convocamos nuevamente a la doctora Mónica Monfort para hablar justamente de estos trastornos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de el esófago y la afección del esófago por enfermedades funcionales como la esofagitis o el reflujo gastroesofágico. Pero tal vez la que más se maneja a nivel popular es la gastritis. Mucha gente está afectada o cree estar afectada por esta patología que, como lo dice su nombre, es una patología inflamatoria del estómago, con afección de la mucosa, que a veces puede ser solo inflamación o a veces puede tener elementos de sangrado y se llama gastritis erosiva. Y además, desde hace ya varios años se sabe que hay un germen que produce, una bacteria que produce la gastritis, que se llama Helicobacter pylori, y que se puede diagnosticar a través de una biopsia de mucosa del estómago cuando uno hace el estudio endoscópico del tubo digestivo, que es cuando con una luz uno puede introducirse dentro del tubo digestivo, ver las características de la mucosa, se puede biopsiar, se pueden tomar muestras biópsicas a través de la endoscopía y se pueden realizar pequeñas cirugías o resecciones de pólipos o lesiones que se ven a través del endoscopio sin necesidad de hacer una intervención quirúrgica. Doctora, si bien la gastritis es uno de los trastornos más comunes, ¿no?, los que más solemos escuchar, ¿cómo nos damos cuenta de que tenemos gastritis? Cuando la percepción que tiene el paciente que sufre la gastritis es esa sensación de ardor o dolor
en el punto superior y medio del abdomen, que se llama epigastrio. Pero saber si eso es una epigastralgia, que epigastralgia quiere decir dolor en el epigastrio, o si eso es gastritis y enfermedad, para eso tiene que ir al médico, ¿no? Pero es el síntoma de alerta, la luz roja que se enciende para que uno vaya a la consulta. Porque además, como los síntomas se intrincan, las úlceras, que son patologías que se ven en el estómago y en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, tienen manifestaciones similares. Entonces hay que ver cuándo es necesario hacer la endoscopía o cuándo es necesario el tratamiento médico solamente. ¿Y qué otros trastornos hay hoy en día en Uruguay? ¿Cuáles son los más prevalentes? Bueno, nosotros tenemos una alta frecuencia de cáncer de tubo digestivo. La mayor incidencia es a nivel del colon, pero en el estómago también se ven tumores malignos del estómago. No recuerdo bien ahora cuál es el porcentaje de incidencia, pero es una patología que se ve. Doctora, ¿y la alimentación tiene incidencia? ¿Puede ayudar para la prevención justamente de este tipo de trastornos? En realidad hay estudios que hablan de que el país que tiene mayor incidencia de cáncer de estómago es Japón, y tiene una dieta sustancialmente diferente con nosotros. Muy diferente. Por eso plantean que nosotros tenemos mayor incidencia de cáncer de colon vinculado sobre todo con el tipo de alimentación, con la cantidad de carne que consumimos. La dieta ayuda, influye en el tratamiento de la patología inflamatoria, de la gastritis, del reflujo, de la esofagitis, pero no en la incidencia del cáncer de estómago en este país. O sea que la alimentación, ¿cómo debe ser la correcta? Y para prevenirlo. En realidad la alimentación como prevención es siempre la misma, ¿no? Una buena combinación de los grupos de alimentos más importantes, hidrato de carbono, grasas y proteínas. Cada vez hay una tendencia mayor a no consumir proteínas animales y consumir más proteínas vegetales. No acá, ¿no? Acá seguimos consumiendo. Tenemos el consumo per cápita de carne más alto del mundo. Sí, lo vimos en uno de nuestros programas. Consumir frutas, verduras, una buena cantidad de líquido, eso es lo que nos ayuda. ¿Y hay otras vías de prevención? Tenemos, en el caso del cáncer de colon, hay un método de screening a nivel poblacional y que hoy está dentro de las metas del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es la búsqueda de sangre oculta en materia fecal, que es un examen muy sencillo y que se hace en la población con antecedentes familiares y posibilidad de riesgo y por encima de los 35 años. Para el cáncer de estómago no. No hay otra vía. Cuidarnos con la alimentación. Cuidarnos con la alimentación. Vida sana. Vida sana. Ejercicio. Calidad de vida. Calidad de vida. En instantes les estamos presentando las respuestas a todas sus consultas. Ya regresamos con más Crecer en Salud. Llegamos al espacio con el doctor Edgardo Sandoya para responder a las inquietudes que ustedes nos enviaron a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y en nuestro teléfono 098-513-281. Doctor, llegaron muchísimas preguntas esta vez. ¿Comenzamos con la primera? Sí, siempre esto, yo pensaba mientras preparaba las respuestas para venir a la grabación. Esto es como cuando uno estudiaba medicina en los años primeros, ¿verdad? Que eran tantos temas los que tenía que abordar que realmente se sentía como que algún día tal vez nunca llegaría a ser médico por todo lo que tenía que revisar. Y llegaron preguntas de todo tipo. Hoy llegan preguntas de todo tipo y como siempre decimos, ¿verdad? Yo soy un especialista en cardiología, enseño medicina basada en evidencia en facultad, pero soy especialista en cardiología. Cuando las preguntas abarcan temas tan diversos, lo obligan a uno ¿verdad? a estudiar. Un estudio previo. A un estudio previo, a analizar los temas en que están.
lo decíamos cuando hablamos de Internet y de la televisión y del acceso por Internet a la información, ¿verdad? Muchos conocimientos uno no lo tiene, pero accede a las fuentes correctas de información y la preparación como médico le permite definir esto válido, esto no es válido, cómo funciona, ¿verdad? Le cuento, doctor. Sí. Alison nos felicita por el programa y nos pide información sobre el síndrome Stevens-Johnson y si tiene cura. Realmente, esta es una de las enfermedades que cae en esa categoría. Es una enfermedad muy poco frecuente, nunca yo vi una en 30 y algo de años de profesión, pero existe. Es una enfermedad que se caracteriza por dar alteraciones en la piel, aparece como reacciones graves, aparece como consecuencia de algún medicamento, de tomar un medicamento o a veces como consecuencia de infecciones, menos frecuentemente. Tiene grados variables, a veces puede ser leve y a veces puede ser muy grave, con la piel que se pone como si uno tuviera una quemadura muy grande, muy importante, y entonces un porcentaje pequeño de pacientes evolucionan de forma muy grave, requieren cuidados intensivos y demás. Por suerte, la mayoría de los pacientes evolucionan bien, pero esto nunca se sabe quién lo puede desarrollar, ¿verdad? Excepto que una vez haya tenido esto con reacción a algún medicamento. Es una enfermedad poco frecuente, pero cuando uno la tiene puede llegar a ser muy importante. Elisa nos cuenta, tengo 47 años y recientemente me diagnosticaron diabetes. ¿Es hereditaria? ¿Qué debo hacer para prevenir a mi hijo? Bien, la diabetes es una enfermedad bastante común, 8 o 9% de nuestra población adulta la tiene. Cuando uno tiene un familiar directo, como en este caso es la mamá que tiene diabetes, la posibilidad de que desarrolle diabetes a lo largo de su vida se duplica o se triplica con respecto a quien no tiene un familiar directo con diabetes. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que es muy sencillo y lo que es muy difícil, que es alimentarse de forma adecuada, mantener un peso adecuado, realizar actividad física habitualmente. Muchos televidentes pensarán, los médicos siempre nos dicen lo mismo. Bueno, es que la evidencia muestra de que si uno mantiene un índice de masa corporal bueno, se alimenta bien y realiza actividad física, la posibilidad de desarrollar diabetes baja mucho. No hay remedios mágicos para esto. No. Otra pregunta. Se me duerme el pie derecho. Me dicen que puede ser por el nervio ciático. ¿Es así o puede ser por la diabetes? Seguimos con la diabetes, doctor. Estamos por ahí. El organismo es la máquina más maravillosa que existe, al menos en la Tierra. Nosotros somos capaces de darnos cuenta que nos pinchamos o que nos duele algo o eso porque hay todo un sistema, así como la casa tiene todo un sistema de cables para llevar electricidad a todos lados, nosotros tenemos todo un sistema de cablecitos, de nervios que tienen terminaciones nerviosas en nuestra piel, que cuando nosotros nos tocamos, nos quemamos o nos pinchamos, ese cablecito lleva la información hasta el cerebro y ahí es donde sentimos el dolor, o lo mismo pasa cuando se duermen. Entonces, las causas, en el caso de la persona que nos hace la consulta, no sé por cuál puede ser la razón en su caso específico, eso su médico se lo aclarará, pero las razones son ese cablecito que sale desde el pie, va todo por la parte detrás de la pierna, llega hasta la columna y de allí sube por dentro de la columna hasta el cerebro. Cuando esos cablecitos van recorriendo ese camino, si la columna, por ejemplo, tiene un problema y la aprieta, y es la parte del nervio ciático, esa puede ser una razón. A veces esos nervios que son los que reciben las señales que nos dicen si nos duele o no nos duele, o que de dormidera o no dormidera, se alteran en su constitución, que eso es lo que provoca la diabetes, ¿verdad? Y entonces uno tiene esa sensación de hormigueo. O sea, cualquiera de las dos causas puede ser, ¿verdad? Pero eso es imprescindible el médico que vea al paciente para poder decirle cuál es exactamente en ese caso puntual. Exacto. Andrea de Las Piedras, y ya aprovechamos a mandarle un saludo a toda la gente que nos sigue en Las Piedras, nos cuenta, ¿es bueno sacarse los lunares o no? Un médico me dijo que sí y otro que no. ¿Qué decimos, doctor? Lo que normalmente se llama lunares o nevus son alteraciones de la piel formadas alrededor de los melanocitos. Melanocito es un tipo de célula, un tipo pigmentada en la piel, que en algunos casos crece mucho y forma entonces esos lunares. Los lunares cuando son de menos de 6 milímetros de diámetro, cuando son homogéneos en su coloración, cuando los bordes son bien regulares, normalmente no tienen ninguna importancia, son lunares comunes o digamos nevus comunes. Lo que, dicho de esta forma, parece muy simple, a veces en el caso de un paciente, definir si los bordes son perfectamente regulares o si la coloración no es exactamente igual, no lo es porque en ese caso podría tratarse de un melanoma, es decir, un tumor de piel, que en ese caso sí debe extirparse y recibir más tratamiento, ¿verdad? La mayoría de los lunares no requieren sacarse, ¿verdad? Excepto que haya un cambio o que el tamaño aumente, decíamos 6 milímetros es un punto en el cual se puede decir,
Si tiene más de 6, ahí puede ser un poco más riesgoso. Claro. Otra pregunta. ¿Existe alguna condición genética que predispone a la obesidad infantil? La respuesta definitiva es sí, pero muy poco. Lo que predispone más a la obesidad infantil es el ambiente obesogénico, es decir, que en la casa, la forma en que se alimentan, la forma en que realizan la recreación, la forma en que tienen o no actividad física, el consumo de bebidas edulcoradas, ¿verdad? Todo eso, el ambiente que se vive en la familia es lo que hace que sea más posible desarrollar obesidad y no tanto lo que se trae en los genes, que eso importa, pero importa relativamente poco, ¿verdad? Yo pensaba en la respuesta anterior, quienes nos están viendo pueden pensar, pero estos médicos siempre dicen puede ser, puede no ser, esto es posible, de que es que en realidad la medicina tiene un rango de incertidumbre que es muy amplia. Entonces nosotros, en base a una serie de elementos, decidimos esto va por acá o va por allá, pero la certeza 100%, esto es así, no existe. Exacto. Lo que sí existe certeza hacia el paciente es que cuando uno es el médico que lo trata, se compromete con él a seguirlo todo el tiempo que sea necesario y a ir haciendo todo lo que sea necesario para que en cada paso la evolución sea la mejor, el tratamiento sea el mejor, ¿verdad? Pero si alguien va al médico buscando certeza, sepa que no es posible tener certeza de qué es lo que va a pasar. Importante aclaración, doctor. Y la última pregunta del día de hoy, es un tema muy delicado. Una persona nos escribe y nos cuenta: mi hermana padece esquizofrenia. ¿Puede esta enfermedad mental provocar actos violentos? Es una enfermedad grave, es una psicopatía grave, la esquizofrenia, ¿verdad? En la cual los pacientes que la padecen, las personas que la sufren, muchas veces tienen alucinaciones y entonces, por ejemplo, perciben de que hay algo que les amenaza o el medio, y entonces en ese caso podrían llegar a actuar de forma violenta, pero es excepcional. Lo habitual, de acuerdo a la revisión bibliográfica que yo hice para poder responder esta pregunta, es excepcional que los esquizofrénicos sean violentos, o sea que uno se puede quedar tranquilo de que eso no es frecuente. A veces pasa al revés, que los agreden a ellos porque tienen conductas que no son verdaderas las que esperamos de las personas interaccionando en sociedad, pero es excepcional que sean violentos. La dejamos tranquila entonces. Sí. Lo invitamos, doctor, a un nuevo programa Crecer en Salud y le recordamos a la gente nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y el teléfono 098-513-281. Los esperamos en un nuevo programa con el doctor Sandoya para responder a todas sus inquietudes. Retorna la licenciada Cecilia Severi con la dieta vegetariana. Ya regresamos con más Crecer en Salud. Ser vegetariano significa no comer carne, y una dieta vegetariana puede prevenir de ciertos problemas en el corazón. Pero debemos cuidar nuestra alimentación para que sea equilibrada y para buscar otros sustitutos de esos componentes que tiene la carne. Esto lo estuvimos charlando con la licenciada Severi. Vamos con ella. Bueno, viste que es una nueva opción que cada vez se asume más. Hay mucha gente que está queriendo hacer dieta vegetariana. En realidad la dieta vegetariana es aquella que no consume productos de origen animal. Y hay dos tipos de dieta vegetariana. Es decir, está la vegetariana estricta, a la que se llaman veganos cuando es estricta, es decir, que comen solamente verduras, cereales, frutas y nada de productos animales. Pero después tenemos la vegetariana que se llama ovolácteo vegetariana, que además de frutas y verduras y cereales consumen lácteos y huevo. ¿Derivados de animales o pueden ser, por ejemplo, leche de almendras o de Claro, leche de arroz? sí, todo eso, por supuesto, todo lo que sea derivado de cereales o de vegetales, todo eso está, lo pueden consumir. Pero además los ovolácteos vegetarianos consumen huevo de gallina o de animal y lácteos, cualquier tipo de lácteos, leche, queso, yogur, todos los lácteos. ¿Y qué pasa en el caso de las personas que, por ejemplo, no consumen carnes rojas, pero sí consumen carnes blancas, pescados, pollos? ¿Se los puede considerar vegetarianos? No, el vegetariano en realidad no consume carne de ningún tipo. Doctora, ¿y usted como licenciada en nutrición, recomienda una dieta vegetariana o incluso hasta vegana? Mira, en realidad, yo no soy vegetariana. No eduqué a mis hijos en la dieta vegetariana, pero sí es cierto que nosotros los uruguayos comemos un poquitito mucho de alimentos de origen animal. Y eso, todas las carnes en realidad vienen acompañadas de grasas que no son a veces visibles, pero a veces no visibles, y eso levanta el colesterol. Sin embargo, puede ser una buena opción la dieta vegetariana, pero teniendo en cuenta algunos aspectos.
No se puede tener una dieta vegetariana sin tener algunas recomendaciones específicas. Por ejemplo, hay que cuidar el hierro. Hay que cuidar el hierro porque en realidad nosotros tenemos un hierro que es de origen animal, que está en las carnes, y tenemos un hierro que es de origen vegetal, ¿sí? Que está de origen vegetal, de origen es hierro no hemínico, es decir, en las carnes también está ahí. Pero son dos tipos de hierro y lo importante de esto es que se absorben de forma distinta, el organismo los agarra en forma diferente. Entonces, si nosotros no consumimos carne, tenemos solamente este tipo de hierro que es el no hemínico. Ese hierro es muy susceptible a absorberse de forma diferente en el organismo. Y hay distintos factores que aumentan o que disminuyen su absorción. Por ejemplo, si nosotros acompañamos este hierro, que puede estar en las lentejas, puede estar en la espinaca, puede estar en otras verduras, la selga también tiene hierro, si lo acompañamos con algo de vitamina C, que puede ser naranja, mandarina, pomelo, limón, absorbemos mucho más ese hierro. Interesante. Pero si nosotros de repente ese hierro lo acompañamos con un cafecito que comemos después de comer, un tecito, un mate, bajamos la absorción de ese hierro. Entonces, por ejemplo, eso no es que no podamos consumirlo, pero si nosotros comemos, tenemos que esperar una media horita para tomarnos un cafecito o un tecito. Juntos, juntos no, porque nos bajan la absorción. Entonces el hierro es un elemento importante, sobre todo para las mujeres, porque tenemos requerimientos muy altos, y sobre todo en la edad fértil, muy altos de hierro. Entonces hay que cuidarlo. También tenemos que cuidar el calcio, porque si nosotros no consumimos leche o lácteos, también tenemos que buscar fuentes de calcio. Por ejemplo, puede ser el tofu, que es un alimento que es muy dúctil y se puede preparar de distintas formas, y también es rico en calcio y en proteínas de muy buena calidad, porque es derivado de la soja. Otra buena opción son los alimentos fortificados, por ejemplo, bebidas de soja que tienen agregados de calcio. Claro. Eso es una buena opción también, pero debemos cuidarlo porque el calcio también es un elemento muy importante. Lo otro importante también es la vitamina B12, que la vitamina B12 siempre está en las carnes, los productos de origen animal, y el zinc. Pero el zinc lo podemos encontrar en los granos enteros sobre todo, ¿verdad? Que tienen con cáscara, todos los alimentos integrales. Pero la vitamina B12 a veces es más difícil de encontrarlo. Entonces, a veces se puede consultar al médico, a veces hay personas que suplementan con vitaminas, ¿verdad?, en forma medicamentosa, o a veces también las bebidas fortificadas que tienen agregado de vitamina B12 también es una buena opción. Entonces, recomendación, doctora, para cerrar el tema del día de hoy. Se puede ser vegetariano perfectamente, no es malo, pero hay que buscar los complementos en otros alimentos. Exactamente, no es malo, pero tenemos que tener una amplia variedad de alimentos y tenemos que prestar atención, un poquitito más de atención. Y ya llegamos al final de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Y eso es lo que queremos, juntos mejorar nuestra calidad de vida. Recuerden escribirnos a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y a nuestro teléfono 098-513-281. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana y hacer de Crecer en Salud su programa preferido. Nos volvemos a encontrar la semana próxima. Muchas gracias.